Y quiero decirles que me da mucha alegría, mis hermanos, volverlos a contemplar sus rostros, ya que nuestro Dios nos da la oportunidad, mis hermanos. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6 al 8, todos juntos, mis hermanos. ¿Estamos en la lectura? Leamos todos juntos, que la letra dice así: el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés, a causa de su gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Amén. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Vamos a ver, mis hermanos, por medio de la Escritura, ¿verdad? Porque dice el apóstol Pablo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Ahí habla de un nuevo pacto. Dice, no de letra, más del Espíritu, porque la letra mata, dice, más el Espíritu vivifica. Pero quiero enfocarme en el 7, mis hermanos. Dice, y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Entonces ahí está hablando, mis hermanos, dice, y si el ministerio de muerte, ¿verdad, mis hermanos? Dice, si el ministerio de muerte en letra fue grabado en piedras, dice que fue con gloria. Entonces, mis hermanos, en aquellos que guardan el domingo, generalizan. Aquí, el apóstol Pablo aquí está hablando de una ley que fue grabada, ¿dónde dice? En piedra, ¿sí o no? Pero está la ley de Dios, que son los 10 mandamientos, ¿sí o no? Pero también encontramos la ley de Moisés. Y todos sabemos y hemos visto que los mandamientos, ¿en qué fueron escritos? En 2 tablas de piedra. Y la ley de Moisés, mis hermanos, ¿en qué estaba escrita? Dice que había un libro de la ley, ¿sí o no? Pero en la Escritura vamos a encontrar que esa ley, la de Moisés, fue escrita también en un libro, pero también fue grabada en piedras, mis hermanos. Entonces, el título es, ¿en qué consistía el ministerio de muerte? Ese es el tema. No me voy a meter a lo del nuevo pacto, porque ese sería que continuaría después. Ahorita lo que quiero que veamos dónde está la confusión de la gente que dice que el ministerio de muerte se encontraba en los 10 mandamientos. Pero la iglesia, ¿qué cree? ¿Que sí o que no, mis hermanos? No. Vamos a ver entonces dónde se encontraba el ministerio de muerte, mis hermanos. Dice que fue grabado, dice, en piedra. Pero también dice, habla de un pacto. Ese sí lo vamos a ver porque de ahí arranca para comprender el nuevo pacto, y ahí arranca también para comprender, mis hermanos, el ministerio de muerte. Entonces, no se han encontrado gente que dice, ustedes están en la ley de Moisés. Ustedes están en el ministerio de muerte. Hacen una generalización. Agarran, dice, las 2 leyes. Pero dice el Evangelio según San Mateo, fíjese, si los conocedores de la ley les dijo al maestro, ustedes
erráis las escrituras, los que conocían la ley. ¿Cuánto más aquellos que no conocen la ley? ¿Cómo estarán entonces, mis hermanos? Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Ahorita quiero explicar eso del ministerio de muerte, que quede claro eso, y luego predicaremos el nuevo pacto. El Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Versículo 29, ¿quién lo encontró, mis hermanos? Adelante, mi hermana, gracias. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Por qué le dijo el maestro a los saduceos que erráis las escrituras y el poder de Dios? ¿Sí recuerdan, mis hermanos? Que porque ellos dicen que no creían en la resurrección. Y ellos dicen, ni sabíamos que hay resurrección. Entonces, ¿quién habló de la resurrección? Los profetas. Job habló de la resurrección. Y el maestro le dice a ellos, bueno, ¿ustedes erráis las escrituras? Entonces, los que han comprendido, los de allá afuera, están en lo mismo. Yerran en las escrituras. Se desvían de las escrituras. Un sinónimo. ¿Verdad? Se desvían, hierran, no comprenden las escrituras. Pero dice, nuestro Dios le dijo a Moisés, cuando llegaron, dice, en el mes tercero, al monte de Sin, dice que lo llamó y le dijo al pueblo, si ustedes guardan mis mandamientos, dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 3, fíjense, vamos a ir avanzando hasta llegar a comprender en el Antiguo Testamento dónde está escrita la ley de Moisés en piedras, mis hermanos. Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, del 3 al 5, fíjese lo que le dice nuestro Dios. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Fíjese, le hace un recordatorio. Tú les dirás a los hijos de Israel cómo los saqué del pueblo, como un águila. ¿Y cómo protege un águila a sus polluelos, hermano? Los protege de cualquier devorador. El 5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, fíjese, Dios le está diciendo, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense, dice, si dieres oído a mi voz, dice, y si guardares mi pacto, dice, si guardares mi pacto. Y el apóstol Pablo hablaba, ¿sí o no?, de un nuevo pacto. Entonces aquí le está hablando de si ustedes, dice, guardan mi pacto, vosotros van a ser mi especial tesoro de todos los pueblos, porque dice, la tierra es mía, pero oigan y guarden mi pacto. Después, mis hermanos, en el versículo 20, dice la Biblia que Dios le da la ley al pueblo. ¿Cómo se la dio, mis hermanos? Si recuerdan. Dice que se las dio oral, ¿sí o no? Al grado, dice, que cuando nuestro Dios estaba dando los mandamientos, ¿qué aconteció con el pueblo? Dice que se espantaron y le dijeron a Moisés, habla mejor tú con él, no sea que nosotros muéramos. Dice Éxodo capítulo 20, vamos a ir avanzando, Éxodo capítulo 20, fíjese, cuando estaba dando, fíjense, estaba dando la ley oral, la estaban escuchando. Dice, versículo 18 y 19, fíjese,
Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. ¿Cómo estaba el monte, mis hermanos? Humeante y temblando. Pero para que una persona se espante, ¿qué quiere decir? Que entonces, ¿en qué magnitud estaba temblando el monte, mis hermanos? En una magnitud fuerte al grado de que los personajes llegan a tener miedo, ¿sí o no? Ahora dice el 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos. Mas no hable Dios con nosotros, porque no muéramos. Y si seguimos leyendo, Dios le dice a Moisés, dice, Moisés respondió al pueblo, dice, no temáis. Dice, por probarnos vino Dios, porque su temor está en vosotros. Entonces, ahí le estaba dando, ¿cómo le estaba dando? Dice, la ley oral, mis hermanos. Fíjese, dice, les estaba, dice, dando la ley oral. Pero para que nuestro Dios le diera los mandamientos a Moisés, ¿qué tuvo que hacer, mis hermanos? Dice que tuvo que subir al monte, ¿sí o no? Y acuérdense la lectura que leímos, que el apóstol Pablo dice que el rostro de Moisés resplandecía, mis hermanos, ¿eh? Ahora vamos a ver en la Biblia cuándo resplandecía. Si en la primera vez que le da los mandamientos o en la segunda vez, mis hermanos. Dice Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Voy a leer el 1. Y dijo Dios a Moisés: sube a Jehová, tú y Aarón, Nabat y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, os inclinaréis desde lejos. Pero solamente, ¿quién iba a subir, mis hermanos? Moisés, solamente. Ahora me voy a adelantar, mis hermanos, hasta el versículo 13. 13 en adelante dice: y levantóse Moisés y Josué su ministro, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos nosotros, y he aquí que Aarón y Urs están con vosotros. El que tuviere negocios, lléguese a ellos. Fíjese, como que deja ahí encargado, ¿ah? Ahora el 15. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó en el monte de Sinaí. Entonces dice que Moisés, ¿a dónde subió? Al monte, mis hermanos, y una nube lo cubrió. El 16, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, mis hermanos. Y al 7º día llamó a Moisés del medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador, y la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, dice, 40 días y 40 noches, mis hermanos. ¿Y qué aconteció en esos días y 40 noches, mis hermanos? Estaba Moisés allá. Exactamente, Dios le dicta, mis hermanos, los mandamientos, pero el pueblo se queda, ¿sí o no? Se queda. Ahora vamos a ver Éxodo, capítulo 32. Fíjese, hasta que vamos a llegar en qué consistía el ministerio de muerte, mis hermanos, si en los mandamientos, en los 10 mandamientos o en la ley de Moisés. Fíjese, porque eso lo debemos saber como iglesia. Éxodo 32.
versículo 15 al 18. Fíjese, cuando Moisés ya venía para abajo hacia los hijos de Israel, ¿sí recuerdan qué había acontecido con el pueblo, mis hermanos? Dicen, este Moisés dice que subió, a lo mejor dice murió. Y dijeron, ¿saben qué? Hagámonos dioses y que nos lleven. Dice Éxodo 32:15. Y volvióse Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de la otra bien estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Fíjese, hasta el 19 me voy a adelantar. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardecióse la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrálas, dice, al pie del monte, mis hermanos. Dice que se airó, pero ¿por qué se airó Moisés? Porque el pueblo que estaba adorando, mis hermanos, el becerro, mis hermanos, las quebró. ¿Sí recuerdan cuántos murieron a cuchillo en esa vez, mis hermanos? Cuando le dijo, los que van a servir a Dios, a Jehová, pasen de este lado. Y dice que desenfundaron sus cuchillos como a 23,000, mis hermanos. Dice de los hijos de Israel que murieron a causa de adorar el becerro, mis hermanos. Pero pasa el tiempo y nuestro Dios le dice a Moisés, lábrate 2 piedras. Y dice, lábrate 2 piedras. Dice Deuteronomio capítulo 10, vamos a leer. Acuérdense que las primeras las quebró, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 4. Pero vamos a ir entendiendo que aquí, mis hermanos, solamente le había dado, en las primeras que quebró, ¿qué le había dado? Las 10 palabras, acuérdense. Dice Deuteronomio capítulo 10, dice así. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 piedras como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en ella tablas, dice, escribe en aquellas tablas palabras que estaban, voy a corregir, dice, y escribiré, dijo Dios, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las primeras, que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de sitín, y labré 2 tablas de piedra, como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, mis hermanos. Fíjense, subió al monte otra vez, con las 2 tablas, dice, en su mano. El 4. Y escribió en las tablas conforme a las primeras, escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, y el día de la asamblea, dice, diómelas Jehová. Nuevamente Dios le vuelve a escribir las 10 palabras, ¿verdad? Los mandamientos, dice, de nuestro Dios. Pero dice Deuteronomio, mis hermanos, mis hermanos, Éxodo capítulo 34, Éxodo 34, nuevamente las volvió a escribir, mis hermanos, Éxodo 34, versículo 28, fíjese cómo dice. Estoy leyendo todo esto, mis hermanos, porque tenemos que llegar a la conclusión
donde la ley de Moisés también fue escrita en piedras, mis hermanos, para que llegamos a comprender que el apóstol Pablo, cuando estaba hablando en piedras y el ministerio de muerte, se encontraba en la ley de Moisés escrita en piedras. Pero vamos a ver primero, mis hermanos, Éxodo 34, versículo 28, fíjese. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Escribió ahí las 10 palabras. Pero el apóstol Pablo decía que a Moisés, ¿cómo estaba la cara de Moisés, mis hermanos? Resplandeciente. Ahora, ¿fue en la primera vez que le dio las tablas que resplandeció su rostro o en la segunda vez, mis hermanos? En la segunda. Dice versículo 34, fíjese. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, quitábase el velo hasta que salía, y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Y venían los hijos de Israel, dice, y venían los hijos de Israel los hijos de Israel el rostro de Moisés, que la tez de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. En la segunda vez dice que el apóstol Pablo narra, ¿verdad?, que también el rostro de Moisés resplandeció, ¿sí o no? Y aquí estamos viendo que en Éxodo, que resplandeció el rostro de Moisés. Pero cuando bajó de ahí, mis hermanos, ya no bajó solamente con las 10 palabras, mis hermanos. Ya bajó con los estatutos y derechos. Fíjese, vamos a leer ahora Deuteronomio, capítulo 4, fíjese. Cuando resplandeció el rostro de Moisés, no solamente traía los 10 mandamientos, sino ahora traía también, mis hermanos, los estatutos y derechos. Fíjese, Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, fíjese, y 14. Ya no nada más traía las palabras de la alianza, que son los 10 mandamientos, sino que ya traía lo demás. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en tablas de piedra. Ahí está hablando de las 10 palabras que se escribieron en 10 tablas de piedra. Fíjese, el 14, cuando bajó la segunda vez, ya traía también los estatutos. Dice, a mí también me mandó Jehová. Dice, a mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y los derechos para que lo pusieres por obra en la tierra, dice, a la cual, dice, pasáis para poseerla. Cuando resplandeció el rostro de Moisés, no solamente traía los 10 mandamientos, mis hermanos, ¿qué traía también? Dice que también le enseñó estatutos y derechos. Los estatutos, ¿qué son, mis hermanos? Acuérdense, son las fiestas. Y los derechos, ¿cuáles son los derechos, mis hermanos? ¿Qué encuentra uno en una ley, mis hermanos? Un abogado le dice, según la ley tú tienes derechos, ¿sí o no? Entonces, cuando dice mis derechos, sus leyes, porque en la ley de Moisés es leyes, mis hermanos, fíjense, le dio sus derechos, sus leyes, sus fiestas, sus derechos, sus leyes. Dice, le dio, entonces ahí está hablando que ya traía las dos cosas. Entonces hemos comprendido que los mandamientos en tablas de piedra, ¿sí o no, mis hermanos? Y los estatutos, ¿qué creen? Que fueron también grabados en piedra.
La ley de Moisés fue grabada en piedra, mis hermanos. Porque allá el apóstol Pablo está hablando de un ministerio de muerte, grabado ¿en dónde? En piedra. Vamos a corroborarlo, dice Deuteronomio capítulo 27, mis hermanos. ¿Y en qué consistía el ministerio de muerte, mis hermanos? Acuérdense, Deuteronomio capítulo 27. Déjenme llegar, mis hermanos. Dice así, fíjese, Moisés les dice a los hijos de Israel, y mandó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy. ¿Será que el día que pasareis el Jordán a la tierra que Jehová, tu Dios, te da, has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal? ¿Cuándo iba a acontecer eso? Dice, cuando pasaran el Jordán. Se iban a levantar piedras grandes y las iban a pintar con cal. 3. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. 4. Y será que cuando hubieres pasado el Jordán, dice que levantaréis estas piedras que yo os mando hoy en el monte de Ebal, y revocaréis con cal. Nuevamente, hermanos. 5, fíjense. Y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas hierro. 6. De piedra entonces edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Fíjese, ¿qué iban a grabar en las piedras, mis hermanos? La ley, ¿sí o no? Y las iban a marcar con sal. Pero ya cuando hayan grabado la ley, fíjese lo que iba a pasar en el 7. Y sacrificarás pacíficos y comeréis allí, y alegrarte has delante de Jehová. Fíjese, el 8. Y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. ¿Qué iba a escribir en las piedras, mis hermanos? La ley. Pero ahora, ¿cuál ley iba a escribir en las piedras? ¿Los mandamientos o la ley de Moisés, mis hermanos? Para que vayamos comprendiendo, porque ahí vamos a darle a donde el apóstol Pablo está hablando, que la ley grabada en piedra, mis hermanos. Entonces eso tuvo su cumplimiento. Dice Josué capítulo 8, vamos a leer el libro de Josué, capítulo 8. Josué capítulo 8, fíjense. Josué capítulo 8, versículo 30. Lo que Moisés mandó, Josué lo llevó a cabo, mis hermanos. Todo lo que Moisés le dijo, cuando crucen el Jordán, esta ley la van a grabar en piedras y van a ofrecer ahí sacrificio, holocausto. Y cuando hacían los sacrificios, ¿qué había? Derramamiento de la sangre de los sacrificios, ¿sí o no? Pero vamos a ir más para adelante. Dice Josué capítulo 8, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Fíjese,
un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alza hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y santificaron víctimas y pacíficos. Fíjense. No, ahora en el 32, de esto está hablando el apóstol Pablo, mis hermanos. Fíjense. También escribió allí en piedras. ¿Qué escribió? ¿Si están leyendo conmigo, mis hermanos? La repetición de la ley de Moisés, la cual él había escribido delante de los hijos de Israel, mis hermanos. Ahora, ahí es donde las personas están confundidas, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de un ministerio de muerte. ¿Ustedes creen que nuestro Dios quiere la muerte cuando dio los mandamientos en el monte de Sinaí para el hombre? ¿Quiere la muerte? ¿Ustedes ven una sentencia en esta ley, mis hermanos? ¿Ven una sentencia? Entonces no la podamos llamar ministerio de muerte por medio de esta ley, no podemos llamar, porque esta la conocemos como la ley de prohibición, la ley moral, donde cada mandamiento dice no, ¿verdad? Como que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no matarás, no robarás, no hurtarás. Ahora ustedes ven una sentencia en esta ley, en el pacto, en la alianza. No hay ninguna sentencia. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la sentencia, mis hermanos? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿En qué consistía entonces el ministerio de muerte, mis hermanos? Si en la ley de los mandamientos o la encontramos en la ley. Vamos a leer nuevamente 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Fíjese, versículo 7. Y ahorita vamos a ir cómo es que se llevaba a cabo ese ministerio de muerte, mis hermanos. 7. Y si el ministerio de muerte en letra grabado en piedras, ¿ya no así lo hicieron los hijos de Israel, sí o no? Quedó grabado en piedras. Dice, tanto que los hijos de Israel, dice, quedó grabado en piedras, fue con gloria. Tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de su rostro, la cual había de perecer. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, está hablando que ese ministerio de muerte no se encuentra en los 10 mandamientos, sino se encuentra en la ley de Moisés, que fue grabada en tablas de piedra, mis hermanos. Dice Éxodo capítulo 21, fíjese lo que acontecía. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Y cuando le dijo, mis hermanos, cuando le dijo que también Dios, dice, me dio que escribiera los derechos y los estatutos. Los derechos generaliza la ley. Fíjese qué le acontecía al infractor de la ley, mis hermanos, porque a nadie de nosotros nos hubiese gustado vivir en ese momento. Porque ¿qué acontecía con el infractor, mis hermanos? Moría. Ahora en nuestros tiempos, ¿qué pasa con el infractor? No muere, porque hay un nuevo pacto y todo eso, pero eso lo vamos a ver ahora. Estamos viendo el ministerio de muerte. Fíjese, Éxodo 21, capítulo 21, fíjese. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, ¿qué acontecía con él? Moría. ¿Y en qué ley se encontraba? ¿En los 10 mandamientos o en la ley de Moisés? Ok, vamos a seguir leyendo. Gracias, mis hermanos. Luego sigue diciendo el 14. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo
y lo matare con violencia, dice, con alevosía, dice, de mi altar, se lo quitarás, ¿para qué? Para que muriera, fíjense, ahí estaba el ministerio de muerte, mis hermanos, ahí estaba el infractor, moría. Versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué pasaba? Moría, mis hermanos. Entonces, encontramos, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo está hablando de ministerio de muerte, está hablando en aquella ley grabada en piedras, pero en la ley de Moisés. Pero ¿quién daba la sentencia, mis hermanos? Había alguien que tenía que dar sentencia. Dice Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, mis hermanos. Fíjese quién daba la sentencia en ese ministerio de muerte. Y ahora estamos nos ha hecho ministros de un ministerio mejor. Dice, y con mejores promesas, fíjese. Deuteronomio 17, versículo 8, dice así, fíjese. Cuando alguna cosa fuere oculta en juicio, entre sangre y entre causa y causa, y entre llaga y llaga, en negocio de litigio, en tus ciudades, entonces te levantarás y restituirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. 9. Vendrás a los sacerdotes levitas y el juez que fuere en aquellos días, y preguntarás, y te enseñarán la sentencia del juicio, mis hermanos. Fíjense, ellos iban a dar la sentencia del juicio. Ahora el 11. Voy a seguir leyendo. Y harás según la sentencia que te indicaran los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley. Pero ¿cuál ley, mis hermanos? ¿Los mandamientos o la ley de Moisés? Porque ahí está la confusión que la gente generaliza, pero no encontramos una sentencia en esta ley. La sentencia la encontramos en la ley de Moisés. Sigue diciendo, dice que ellos te enseñaran y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá, y quitarás el mal de Israel, mis hermanos. Entonces vemos aquí que cuando el apóstol Pablo está hablando del ministerio de muerte, no está hablando que fue, dice, grabado en tablas de piedra. Es verdad que los mandamientos también fueron grabados en tablas de piedra, pero ellos nomás es la ley de la prohibición. Pero en la ley de Moisés, mis hermanos, es la ley penal. Dice, está la sentencia, mis hermanos. Ahora dice que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto. En la siguiente, mis hermanos obreros, ¿verdad? que gusten predicar lo del nuevo pacto. Si no lo predican antes, pues yo traigo la continuación. Pero es igual, va agarrado de la mano. Ahorita solamente quise enfocarme, mis hermanos, donde corroboráramos con la Biblia que la ley de Moisés también fue grabada en piedra, mis hermanos, para que no entre la confusión de esta. Pero ahora, en nuestros días, ¿aplica, mis hermanos, el ministerio de muerte?
Acuérdense que cuando se escribieron los estatutos y los derechos, la ley de Moisés, dice que sacrificaron, ¿sí o no? Hubo sacrificio. ¿Y qué roció Moisés, mis hermanos? La sangre. La sangre. Ahora, ¿las leyes de Moisés siguen vigentes? Sí, pero en un modo de cambio, de transición, ¿sí o no? De transición, porque ahora se degolla un cordero y se derrama la sangre así. Ya no, pero es necesario que sigamos obedeciendo tanto los mandamientos de nuestro Dios como las leyes de Moisés, mis hermanos. El pueblo de Israel, los que le recibieron, comprendieron que ¿quién era el sacrificio? Cristo, ¿sí o no? Y los que no recibieron al Maestro, no comprendieron que el sacrificio era Cristo. Cuando hablemos del nuevo pacto, ahí encierra todo eso, mis hermanos, de los sacrificios y el derramamiento de sangre y todo eso, para que se corrobore el nuevo pacto. Pero ahora en el modo, ellos lo hicieron físico, degollaban, ¿sí o no? Y ahora el nuevo pacto, ¿cómo es? ¿Cómo lo llevamos a cabo, mis hermanos? ¿Físico, simbólico o espiritual? Porque ahí tenemos que entender, mis hermanos. Acuérdense que, ¿qué dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 12? Así que ofrezcamos por medio de Dios a Cristo sacrificios ¿cómo dice? Sacrificio de labios, o sea, alabanzas que confiesan su nombre. Entonces ahí, pero no quita que dejemos de guardar los mandamientos de Dios, ni la ley de Moisés, que sufrió, mis hermanos, un cambio. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a leer un último pasaje. Hebreos capítulo 10. La carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Entonces hemos visto que la ley, mis hermanos, de Moisés, también grabada en piedras, mis hermanos. Fíjese, Hebreos capítulo 10, versículo 26 y versículo 28, mis hermanos. No estamos exceptos, mis hermanos, pues de que muéramos también por infringir las leyes de nuestro Dios. Dice así, todos juntos, del 26 al 28, dice así: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muera sin ninguna misericordia. Amén, mis hermanos. Pero si hemos creído y si guardamos los mandamientos de nuestro Dios, la ley de Moisés, pues no aplica eso para nosotros cuando dice el que menospreciare la ley de Moisés. Esta fue la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y paz a vosotros.